el punto de vista, vamos a ver cómo se distribuye el agua Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? No, es que comencé a grabar. Ah, perdón. Bien. Entonces, el agua y su ciclo en general, vamos a ver cómo se distribuye el agua a nivel mundial, regional y local, y de alguna manera esto cómo interviene en ese ciclo hidrológico el que vamos a comenzar a ver a partir prácticamente de esta bolilla y de esta unidad temática, y continuaremos viéndola en todo lo que es la hidrología agrícola, ¿no? Y usándola prácticamente en toda la materia. Bueno, acá nuevamente los temas de lo que es la materia, fundamentalmente están agrupados. Fíjense, si nosotros los podríamos agrupar, sería la unidad 1, 2 y 3, serían lo que es la parte introductoria, o sea, lo que es el agua, el ciclo hidrológico, la hidrología agrícola y la hidráulica agrícola, que serían los elementos para preparar y manejar prácticamente los dos grupos, que es por un lado el riego y por otro lado el drenaje, los dos grupos, digamos, de tecnologías que vamos a ver. O sea, vamos a ver dos grupos, de la 4 a la 7, que van a ser las técnicas del riego, y del 8 a la 10, en la unidad temática, vamos a ver, digamos, lo que son las técnicas del drenaje. Y finalmente, como ya dijimos, el tema legislación. Esto para que ustedes ya tengan claro cómo va a ser el desarrollo, digamos, de las materias. Es decir, estas primeras 3 unidades son vamos a llamar lo que siempre Eduardo dice, que es la edafología, como lo que hace la tecnología de suelo, esa edafología básica. Acá vamos a tener estas 3 unidades como lo que es la hidrología hidráulica básica, que nos va a permitir manejar las técnicas del riego y del drenaje. Bueno, esto ya comentado, vamos a iniciar. ¿Cómo se distribuye el agua en el mundo? Esto está bastante ya visto, seguramente por muchos de ustedes. Vemos que el 97% son océanos, está distribuida el agua prácticamente en océanos, agua salada, es decir, que solamente un 3% del agua dulce. Entonces podemos decir de que esa agua dulce es muy escasa en el mundo. Decimos que el agua, yo siempre digo que o por ahí decía un amigo de que lo que sobra, lo que falta no es el agua, sino lo que sobra son sales, ¿no? En el agua. Y eso es la verdad, porque agua hay, lo que pasa es que es totalmente salada. El 97% del agua es totalmente salada y solamente el 3% de esa agua es dulce, que la gran mayoría, fíjense en esta, vamos a llamar esta torta que está en la segunda torta, prácticamente está, el 79% son hielos, y el 20% prácticamente es agua subterránea, o sea, de difícil extracción, que el agua superficial, y solamente queda el 1% del total de esta agua dulce, de este 3%, queda un 1% que es el agua superficial. Es decir, que el agua fácilmente disponible para nosotros desde el punto de vista de extracción va a ser muy escasa, ¿no? El agua dulce superficial es muy escasa a nivel mundial. Y a su vez esa agua superficial, digamos, tiene a su vez, está distribuida en lagos, parte está en ríos, el 8%, hay mucho vapor de agua en lo que es la atmósfera, en los seres vivos y en la humedad del suelo, ¿no? Entonces, es decir, que el agua disponible que nosotros tenemos en el mundo es relativamente muy escasa. Por eso decimos que hay problemas del agua, ¿no? A nivel mundial. Muchas veces acá nosotros no nos damos cuenta porque, fíjense que nosotros estamos en Entre Ríos, justamente entre los dos ríos más importantes del país y una de las grandes cuencas del mundo, como la Cuenca del Plata. Por tanto, a nosotros nos parecería de que tiene que haber agua en todo el mundo, en todo el planeta, pero vamos a ver que hay un sinnúmero de países que ya están sufriendo, digamos, estos problemas de la escasez de agua, como vamos a ver. Acá nuevamente en el mismo gráfico que el anterior, solamente con en este caso un diagrama de barra, de cómo sería un poco la distribución del agua en la Tierra, el agua dulce y el agua dulce superficial.
Es decir que repetimos nuevamente que en los ríos fácilmente disponible, es muy escasa el agua que tenemos en general en toda la Tierra. ¿En qué se usa en el mundo el agua? Acá hay una simplificación, son otro diagrama de barras. Fíjense cómo ha ido creciendo este uso del agua. Y sin duda, acá está en 3 grandes bloques, vamos a llamar, o 4 grandes bloques, cómo se usa el agua a nivel mundial. Fíjense que este color celeste un poquito más fuerte es la agricultura. Es decir que, fíjense, con respecto al diagrama de barra en general de distribución, podemos decir que el principal usuario a nivel mundial es la agricultura. Y entonces, por lo tanto, la segunda sería la industria, acá en negro la parte de utilización urbana y algo retenido los embalses. Entonces, podemos decir de que el principal usuario a nivel mundial es la agricultura. Y esto nos toca muy de cerca porque nosotros estamos inmersos, por supuesto, en este sector agrícola, y podemos ampliarlo a agrícola ganadera, o sea, podemos hablar también de agricultura y ganadería, como digamos, como ese usuario más importante, digamos, del agua a nivel mundial. Si lo distribuimos a nivel, vamos a llamar estos conceptos, a nivel regional, ya sea por continente, podemos ver que se usa el agua en forma diferente. En los países, vamos a llamar, de mayores ingresos, vamos a tener más uso de agua industrial que la agrícola, y a la inversa en países, digamos, por supuesto, de desarrollos menores, digamos, de menores ingresos, ¿no? En general podemos decir que tanto en África y Asia hay una utilización, digamos, con respecto a otras partes, como puede ser la América Latina, de la agricultura en forma diferencial, porque muchas veces no hay agua en cantidad suficiente. Entonces, en general podemos decir que no se usa el agua. Esto lo que quiere decir justamente este gráfico, es que el agua no se usa en forma similar en distintas partes del mundo, ¿no? Estos temas, como lo que vamos a ver más adelante, lo importante es que ustedes vayan tomando el concepto, ¿no? Acá nosotros no vamos a pedir que sepan detalladamente todo, sino sí lo importante es el concepto. A lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles son los principales conceptos? Bueno, que el agua a nivel mundial es escasa, que los principales usuarios del agua es la agricultura, y que cuando se distribuye regionalmente el agua no es igual en todas partes del mundo, digamos. Eso es sacar el concepto de la clase, digamos. Entonces ustedes tienen que ir sacando estos conceptos que Eduardo hoy mencionó, porque estos conceptos van a permitir fundamentalmente después diseñar cosas, ¿eh? Así que, por favor, el ejercicio que ustedes estén haciendo en estos momentos, no solamente escuchando, sino ir, si alguno está tomando apunte, tomar los conceptos fundamentalmente, ¿eh? Cómo uno va sacando o extractando de la charla lo más importante que uno por ahí va recalcando, ¿no? ¿Hay una pregunta hasta acá? Bueno, si está mudo significa que no hay preguntas. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Como siempre. Pero bueno, ustedes vayan, por favor, parándome. No tengo problema de ir repitiendo algunas cosas o nuevamente ampliando estos conceptos, que son hasta el momento muy, muy básicos, ¿no? Para decir de los ríos, o sea, del agua superficial, ¿cuáles son los ríos más caudalosos del mundo? Sin duda, el río más caudaloso, de mayor volumen de agua, es el río Amazonas. Fíjense que llevan 219.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, está el Congo, Orinoco, el Yangtze, y quinto río, el Paraná. Fíjense que acá está 25.700, la cuenca del Paraná al final. Hoy está pasando aproximadamente 7.000, 8.000 metros cúbicos por segundo, prácticamente menos de un tercio prácticamente de lo que pasa con este valor de 25.000. ¿Qué concepto tenemos que tener acá? Que el Paraná, en el caso, está pasando el quinto río más importante del mundo por nuestras costas, ¿eh?
que fíjense que prácticamente es 10 veces más chico que el Amazonas. Imagínense lo que puede ser el Amazonas en volumen de agua, realmente es impresionante, ¿no? El Amazonas, porque fíjense, son 10 veces el Paraná. Entonces, realmente esto da idea de que la importancia que por supuesto tiene el Amazonas, pero también podemos pensar de que nuestro río Paraná también es uno de los más importantes. El río Uruguay nuestro, ya con menor volumen, puede andar alrededor de los 4.500 a 6.000 prácticamente metros cúbicos por segundo en valores normales, ¿no? Por supuesto que en crecidas el Paraná puede llegar a 60.000 y hemos medido prácticamente también en el Uruguay hasta 30.000 metros cúbicos por segundo, digamos. Estos ríos, por supuesto, en crecidas son mucho mayor volumen, y en estiaje, por supuesto, son estiajes como el que estamos teniendo en el Paraná, de alrededor de 7.000, 8.000 metros cúbicos por segundo, y puede llegar a 300 metros cúbicos el Uruguay, a 500 metros cúbicos por segundo, cuando son valores mínimos en el río Uruguay. Es decir que hay rangos, digamos, de caudales de estos ríos, ¿no? Que son los más importantes muchas veces de Argentina. Bueno, ¿qué pasa con las áreas irrigadas a nivel mundial? Bueno, ahí está un mapa, digamos, un planiferio, digamos, de cuáles serían, no está muy claro, a ver si después conseguimos una mejor imagen, pero fíjense que estamos mostrando de alguna manera los puntos calientes, los puntos de mayor uso, los con color rojo o morado, y los menos utilizados, digamos, con color más claro, ¿no? Evidentemente hay zonas del Asia, donde se usa mucha agua, parte de Europa y parte de lo que es toda la cuenca del Mediterráneo, por supuesto en América, ya en Estados Unidos, parte de Brasil y parte de Argentina, pero fíjense que la mayor uso está en el lado de Asia y en Europa, fundamentalmente el mayor uso del agua para en las áreas irrigadas, ¿no? Y por supuesto también la superficie bajo riego que tiene, digamos, a nivel mundial. Pero dijimos de que hay muchos países que sufren escasez de agua, es decir, que ese volumen de agua que hoy hablábamos resulta escaso, y acá tenemos 45 países, digamos, marcados con este color rojo de distinta intensidad, que sufren problemas, de escasez y escasez extrema de agua. Hay países donde ni siquiera alcanza para, no solamente para producir, sino para tomar, para dar agua potable a su población. Es decir, que son problemas gravísimos, digamos, sobre todo en el continente africano, parte de Asia también, y en algunos países del norte de Europa también tienen esta problemática de falta de agua. Esto hace de que se amplía la visión. En otro mapa también que nos indican cuál es la escasez física y escasez económica, se amplía la problemática, es decir que hay escasez física cuando no hay prácticamente agua disponible, y cuando hay escasez económica, que hay agua pero es imposible sacarla, porque la economía no da para poder extraer agua en cantidad. Es decir que se amplía la problemática del agua a nivel mundial. Por eso estamos diciendo de que es uno de los graves problemas en las futuras décadas, y se habla, por supuesto, sin duda, de problemas hasta de guerras del agua, producto, digamos, de estos conflictos que generan la escasez. La escasez va directamente relacionado a los conflictos, porque evidentemente todo el mundo necesita de este vital elemento, y por lo tanto estos países comienzan a tener, digamos, problemáticas que pueden llegar hasta conflictos bélicos, digamos, por disponer de ese vital elemento. Acá hay más de, prácticamente en este mapa, con escasez física y escasez económica, casi unos 60 o 70 países con esa problemática. Entonces, el otro concepto que tiene que quedar firme es que esa agua que es escasa superficialmente también tiene problemas en muchos de los países a nivel regional. Acá vamos a ver dos opuestos, digamos, dos efectos que produce el agua. El agua produce problemas de inundaciones, y acá hay que cuando el agua está en exceso,
genera problemas bastante graves a la población. Y en estos círculos nos está indicando la cantidad de personas afectadas, digamos, por estas inundaciones. Vamos a ver que existe en gran parte del planeta problemas de inundaciones. Cada vez más, además producto del cambio climático, que ya vamos a hablar de este cambio climático, pero sepan, y una frase que siempre nosotros decimos, que los extremos se hacen cada vez más extremos. Es decir, que las inundaciones cada vez son más graves, y las sequías son cada vez más graves también, y lo que hace este cambio climático muchas veces es agravar toda esta situación, en este caso de inundación o de sequía. Y acá se ve un poco el impacto con estos círculos de los distintos países y la población afectada, ¿no? O sea, por ahí hablamos de millones de personas, no solamente de millones, sino de cientos de millones y de miles de millones de personas afectadas por distintos problemas de inundaciones. Imagínense estas inundaciones como han sucedido en los últimos prácticamente meses en lo que es la región, digamos, de China, donde se ve afectada una importante cantidad de población producto de estos excesos hídricos. Y vemos distintos países con distintas problemáticas y distintas excedentes. Por otro lado, tenemos al revés, la sequía, ¿no? Fíjense cómo afecta también a gran parte de la población lo que es la sequía. Muchas veces se dice que económicamente es mucho más dura la sequía que las inundaciones. O sea, se pierde mucho más vidas humanas y vidas animal y vegetal y por lo tanto económicas en general las sequías que las inundaciones. Y así que acá tenemos los países y también las poblaciones que están vulnerables digamos, ante estos efectos de sequía. Fíjense hoy lo que estamos viviendo en la Cuenca del Plata también es una gran sequía y afecta prácticamente a cerca de 90 millones o un poco más de habitantes de toda la región. Directa o indirectamente nos está afectando a una gran población. Y esto representan estos puntos calientes, vamos a llamar puntos, digamos, de gran problema de sequía a nivel nacional e internacional, digamos. Bueno, ¿qué pasa con los recursos hídricos en la República Argentina? Acá hemos hablado un poquito así en general a nivel mundial. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? Bueno, si no, avanzamos con los recursos hídricos de la República Argentina. Bueno, este es un poco el clima, solamente vamos a ver rápidamente, clima cálido y templado, toda esta área que está marcada, y el resto es árido. Nosotros podemos decir que prácticamente tenemos una gran superficie, digamos, un clima árido en gran parte de la superficie, que ya vamos a comentar cuando veamos las isoietas. Es decir que tenemos a diferencia, digamos, podemos diferenciar en tres grandes grupos el clima en Argentina: cálido al norte. Nuestro norte entrerriano prácticamente está dentro de esta división de cálido, lo que es el norte de Entre Ríos y norte de Santa Fe. Templado, a partir de esa franja, prácticamente una latitud 31, prácticamente marcaría ese límite, y luego es templado hacia el sur, y el resto del país es árido, como se ve en la imagen. Bueno, también tenemos que toda esta zona verde es una zona de una isometría, o sea, una altura respecto al nivel del mar relativamente baja, donde comienza prácticamente a partir de esto una altura con esta parte central del país hacia el oeste, donde por supuesto comienzan las alturas a partir de aproximadamente los 300 metros, comienza 250 metros a subir, y esa sería la mancha verde, donde seríamos la planicie, digamos, la zona más plana de Argentina. Y viendo las precipitaciones, acá tenemos, fíjense, la isoieta, que eran las líneas de igual, digamos, altura de precipitación, y podemos decir de que toda esta parte clara, blanca, que estaría marcando la isoieta de 700, sería prácticamente toda la zona húmeda de Argentina. Esta isoieta se está trasladando hacia el oeste de Argentina, y por lo tanto se está ampliando en las distintas décadas, en las últimas décadas, están moviéndose esta isoieta promedio de 700 hacia la izquierda, hacia el oeste,
y de alguna manera dando una mayor humedad en mayor superficie de Argentina. El resto de Argentina, o sea, todo lo que está por fuera de esta zona blanca, decimos que son zonas semiáridas y áridas por la precipitación. Es decir, que gran parte de la superficie de Argentina estamos en una superficie que es digamos, una región relativamente árida o semiárida, ¿no? Si yo tengo que definir Argentina, la gran superficie de Argentina es superficie árida o semiárida. Es decir, con isoyetas por debajo de 700 milímetros. Es decir, que gran parte de superficie tenemos prácticamente con 200, 300 milímetros en promedio, y llegando a valores prácticamente de 150, la zona cuyana, zona de Cuyo, con 150 milímetros y 120 milímetros al año. Imagínense que lo que a veces nos llueve acá en una lluvia, en una sola precipitación, eso le cae en todo el año a la zona andina, o sea, la zona fundamentalmente de Cuyo, donde hay, repito, precipitaciones promedio de 120 150 milímetros de precipitaciones anuales. Bueno, hablando de cuencas, y vamos a hablar de cuencas al área que colecta todo el exceso de agua superficial. Perdón, Oscar, volvió uno para atrás. Sí, perdón. Tenía desconectado el micrófono. No, que este plano que estás presentando vos es clave para entender la diferencia entre las áreas bajo riego base, que lo explicarlo después vos, y sí, las áreas bajo riego complementario. O sea, evidentemente hacia la izquierda del plano, que es donde van disminuyendo las precipitaciones, los requerimientos de riego en función de los cultivos van aumentando, y en algunas zonas, si no hay agua, con riego no hay producción, porque las precipitaciones son muy escasas. Entonces, comentar lo de la zona de Cuyo, por ejemplo, y dónde están los sistemas de riego más importantes del país. Sí, sí, ya vamos a ver algunas imágenes de cuáles son las zonas. ¿Se escucha ahora, no? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho. Bien, no, ya vamos a ver de cuáles son las zonas de riego del país más importantes, pero como dice Eduardo, retengan un poco esta imagen, porque esto es, como dice, lo que marca lo que es el riego base, que es aquel riego que hay que hacerlo en forma permanente, es decir, no necesita, o sea, no tiene un agua suplemental, el agua de precipitación que ingresa al suelo es prácticamente nula, o sea, podemos decir que es muy escasa y a veces muy mal distribuida, es decir, de que no tenemos ingreso de agua al perfil en forma importante, digamos. Entonces, se necesita prácticamente regar, para cualquier producción se necesita regar. O sea, hay un dicho en la zona de Cuyo, en Mendoza específicamente, donde dice que todo árbol o todo cultivo que está implantado se riega, porque si no, prácticamente no existiría nada, porque sería un desierto. Toda la zona de Cuyo es prácticamente un desierto, y ellos mismos dicen que son un oasis irrigado, es decir, un oasis es una zona que es verde, producto de que se ha regado todo lo que está implantado en ese lugar. Cuando nos estamos moviendo más hacia la derecha, es decir, más hacia el este de Argentina, al aumentar digamos, las isoyetas, el valor de la isoyeta promedio, lo que estamos haciendo es teniendo una mayor posibilidad de entregar agua de lluvia digamos, en las producciones. Pero hasta prácticamente lo que es la zona semiárida también se necesita un riego prácticamente base de disponer una importante cantidad de agua a través del riego para poder producir en condiciones satisfactorias. Y todo lo que sea la zona, vamos a llamar clara, blanca, la zona húmeda, estaríamos hablando de un riego complementario, es decir, que tendríamos fundamentalmente, cuando falte la precipitación, nosotros le agregamos esa necesidad, lo que está faltando de riego, de agua a los cultivos a través del riego. Es decir, que vamos a regar en forma complementaria a la precipitación. Entonces, vamos a ver que hay dos grandes grupos de riego o dos grandes zonas que se aplican de distinta forma el riego, ¿no? O sea, ya sea en forma base, se llama base porque sí o sí hay que regar todos los cultivos, y en forma permanente,
Y complementaria, que sería la zona húmeda, donde nosotros vamos a complementar lo que falte de lo que no se entrega a través de la precipitación. Hay algunos ejemplos que vamos a ver que salen de esta norma, como puede ser el arroz, donde sí o sí se riega, también en forma base, prácticamente en forma base, pero también recibimos gran parte del agua del arroz con las precipitaciones. Esto ya lo vamos a hacer una disquisición cuando avancemos en la materia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de estos conceptos? ¿Una pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Ok. Bueno, sigamos avanzando. Avanzamos entonces. Cuando veamos las cuencas, vamos a ver que cuencas, ya vamos a hablar un poco más adelante de lo que es el escurrimiento superficial de cuencas, pero sepan que cuenca es un área de que, digamos, donde todo el exceso hídrico se concentra en esa área en un punto de salida determinado. Es decir, que las cuencas hídricas son aquellas regiones que me permite colectar el exceso hídrico y llevarlo a un punto de salida. En Argentina tenemos, digamos, varias cuencas, como se ve en este mapa, pero vamos a ver que hay tres características importantes de estas cuencas, que pueden ser las vertientes, hacia dónde va el agua, en una palabra. Tenemos gran parte de la superficie que tiene vertiente atlántica, es decir, tiene salida hacia el océano Atlántico. Hay una parte pequeña, que está sobre todo al sur de Argentina, que tiene una vertiente pacífica, es decir, que sus aguas van al Pacífico, ¿no es cierto? Y hay un grupo de, digamos, de cuencas, fundamentalmente de este color ocre y estos colores así, más color pastel, que no tienen salida a ninguna parte. O sea que esos son las cuencas cerradas o cuencas endorreicas. Es decir, que el agua no sale a ninguno de los océanos. Entonces, ¿cómo sale? Terminan generalmente en un lago, una laguna, y esa laguna generalmente se evapora el agua. Es decir, que sale en forma indirecta a través de la evaporación, digamos, de esos lagos donde se concentra la salida del agua. Fíjense que tenemos bastantes cuencas de ese tipo en el centro del país, la más característica y conocida, la de cuenca de Mar Chiquita, de la laguna sistema Mar Chiquita, pero también tenemos el sistema serrano, sistema pampeano y otras cuencas cerradas que tienen, digamos, no tienen salida al mar. Entonces, como para que ustedes tengan idea, tenemos cuencas que salen al mar, al Atlántico, al océano Atlántico, muy pequeñas partes que salen al océano Pacífico, y tenemos cuencas que no salen a ningún lado, que son las cuencas endorreicas o cuencas cerradas. Paul, te voy a hacer una pregunta, ya que contestaste. En las cuencas cerradas como Mar Chiquita, la laguna Melincué, ¿qué características tenés desde el punto de vista de la hidroquímica del agua? Una se llama Mar Chiquita. ¿Cómo será la calidad o la aptitud del agua? ¿Cómo será la salinidad? ¿Me estás escuchando, Paul? Se fue. Bueno, entonces se lo voy a hacer la pregunta a otra persona que sí esté conectado. Imposible usarla para riego, no debe tener micrófono. Obviamente en todas las cuencas endorreicas hay un aporte de agua por escurrimiento. El aporte de agua con escurrimiento no solamente trae agua, sino sales, y el agua que entra en una laguna tiene dos opciones, o evaporarse o infiltrarse. Si no puede salir de la laguna, la mayor parte se evapora el agua y las sales quedan. Por eso son lagunas saladas, por eso se llama Mar Chiquita, por ejemplo. Sí, Oscar, perdón. Sí, no, perfecto. Me parece muy bien esas preguntas, Eduardo. Gracias. Bueno, acá solamente para que ustedes sepan las principales vertientes, y si alguno quiere ver un poco cuáles características de los sistemas hídricos del Paraná, el Paraguay y el Uruguay, acá tienen datos, digamos, en un cuadro que resume de alguna manera todas estas
principales sistemas, las principales cuencas de Argentina. Sepan ustedes que, repito, que nosotros estamos ubicados estratégicamente en la provincia de Entre Ríos entre los dos principales ríos de Argentina, ¿no? ¿Cómo usamos el agua en Argentina? Entonces, fíjense que nuevamente aparece en esta torta el uso agropecuario como lo principal usuario con un 75%, 16% de abastecimiento y 9% industrial. Es decir que abastecimiento, cuando hablamos de abastecimiento, es urbano, digamos, o poblacional. Es decir que nuevamente, fíjense, aparece como a nivel intermundial, digamos, aparece este valor de Argentina como el principal usuario del agua, el sector agropecuario, o sea, nuestro sector. Por eso nosotros consideramos que es muy importante todo este conocimiento que ustedes puedan lograr para un mejor uso del agua a nivel agropecuario, porque, repetimos, somos los principales usuarios de el agua a nivel, digamos, de distintos usos, ¿no? En Argentina, digamos, se riegan, y si ya vamos propiamente al uso del riego, propiamente dicho, del agua, ese uso que aproximadamente cubre unas 2,1 millón, o sea, 2.100.000 hectáreas aproximadamente de la superficie total, perdón, son 2 millones de hectáreas la superficie que están empadronadas o tenidas en cuenta en los distintos censos que se han realizado. El 70%, como dice acá, es superficial, el 21% por aspersión y solamente el 9% localizado, donde el 8% es goteo. Es decir que si yo tengo que decir cuánto se riega en Argentina, de las 33 millones de hectáreas implantadas, que es el total del 19% de la superficie, se riega solamente 2,1 millón de hectáreas. Repito, esos 2,1 millones en un proyecto que se hubo hace un par de años atrás, era la idea de un proyecto de llevar a duplicar esta superficie, donde aquí parte de la cátedra participó también en la estimación de esta ampliación del riego a nivel regional. Después, si querés, Eduardo, vamos a hacer un comentario de este tema, donde la superficie de estas 2 millones, para llevarla a 4 millones, sin duda se tiene que hacer un estudio muy importante de ver cuál es el recurso suelo y el recurso agua para poder hacer esa expansión. Entonces, ¿qué nos queda claro? Que en la actualidad hay 2.100.000 hectáreas de riego en Argentina, el 70% de estos 2 millones es superficial, luego viene la aspersión y por último el localizado. El 33% tiene problemas de salinidad y de drenaje. O sea, fíjense lo que veníamos hablando. Gran parte de la superficie tiene problemática de salinidad. O sea, que necesita drenaje o tiene un drenaje deficitario, digamos, ¿no? Y en general hablamos que hay una eficiencia muy baja de riego. Es decir, que fíjense que la eficiencia nacional es del 28%, tendiendo o tratando de mejorar y llegar a alguna parte del 45%. Es decir, que en general la aplicación del agua se hace en forma ineficiente y por lo tanto se pierde mucha de esa agua que se utiliza. No sé, Eduardo, si vos querés hacer un comentario de esta... Para que apareció una pregunta. Sí. A ver cómo la muestro. O hablar, léela, por favor. No, dice Fiamma, ¿existen cuencas endorreicas que se pueden usar para riego? Bueno, en general, las principales cuencas endorreicas, que sería la laguna Mar Chiquita, la laguna Melincué y algunas pequeñas lagunas que hay en la provincia de Mendoza y de Jujuy, tienen contenidos de salinidad tan elevados que no pueden ser utilizadas para riego. Yo le quería comentar que, por ejemplo, la laguna Mar Chiquita, en su momento tenía una superficie mucho más baja y era totalmente salada, y cuando cambió el ciclo húmedo, Oscar, en el año 73, 74,
los caudales del río Primero empezaron a aumentar. Ahí en Mar Chiquita había una localidad de Córdoba que se llamaba Balnearia, que tenía propiedades terapéuticas, pero al ingresar tanta agua a la laguna Mar Chiquita, los niveles empezaron a ascender más de lo que se evaporaron y ahí esa localidad fue cubierta por el agua. Ahora que estamos en un periodo de sequía, la laguna Mar Chiquita empezó a descender, empezó a haber aumentos de salinidad, obvio, esa laguna ni todas las que son endorreicas pueden usarse para riego. Un comentario, un ejemplo mundial de una cuenca endorreica es la del río Jordán en Israel. El río Jordán en Israel termina en el Mar Muerto. En el Mar Muerto la concentración de sales son 400 gramos por litro. Para que se den una idea, en un litro de agua es como que hay disuelto 4 paquetitos de celusal de 100 gramos. Bueno, obvio eso no es apto para riego. ¿Por qué? Porque el Jordán aporta agua, la superficie del Mar Muerto es tan grande que se evapora mucho más de lo que aporta el Jordán. Otro ejemplo, el mar Mediterráneo, como toda la cuenca de aporte que termina en el mar Mediterráneo es menor del agua que se evapora, se va salinizando. Obvio, esto tiene proceso de miles de años. O sea que está ingresando agua del Atlántico al Mediterráneo más de lo que se está evaporando, por eso se está concentrando sales. Conclusión, las cuencas endorreicas no son aptas para el riego. El agua no es apta para el riego. En general muchas veces se dice, o se mide, de que las aguas de estas cuencas son superiores inclusive a la salinidad del mar, ¿no? Algunas tienen mayor que salinidad del mar, ¿no? O sea que... Paul, vos preguntás si tiene muchos solutos disueltos el Jordán. El Jordán es un río que nace de un sistema de agua subterránea que se llama los Altos del Golán, que está en Siria. Por eso hubo una guerra muy famosa entre los israelíes y los sirios, y los israelíes se quedaron con los Altos del Golán, que tiene agua subterránea de una gran aptitud para el riego. Fue una guerra por el agua, como acaba de existir Oscar. El agua del Jordán no es que sea apta para el riego, pero no tiene tanta salinidad. Lo que pasa es que va incorporando, durante miles de años, va incorporando agua. Por poco que sea el contenido salino, se va evaporando más que en el Mar Muerto. El Mar Muerto desciende en los niveles continuamente. Antes ocupaba una mayor superficie, ahora es menor. Listo, Oscar. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá un poco relacionado a un tema que después podemos poder hablar de lo que es la huella hídrica. Acá podemos poner también alguna idea de qué porcentaje se usa para producir 1 kilo de arroz, 1 kilo de trigo, 1 kilo de papa, lo que sea. Tanto el porcentaje de humedad que tiene cada uno de estos bienes producidos, sino la cantidad de agua, de litros de agua que se necesitan. Entonces, fíjense que es importante saber este tipo, digamos, de relaciones, porque cuando yo tengo que disponer agua y para producir un bien, necesito saber qué cantidad voy a utilizar para la producción de ese bien, ¿no es cierto? Y también necesito saber cuál es la eficiencia del agua para los distintos cultivos, es decir, cuántos kilos yo saco a través de cada metro cúbico de agua por unidad, digamos, de producción. De esta manera, esto es importante analizarlo porque, y esto se ve mucho cuando vemos lo que es la huella hídrica, que es un poco para todo el volumen de agua que se utiliza en la producción de un bien. Es decir, yo necesito producir una harina, tengo que sacar cuánta agua me lleva a consumir el trigo, la elaboración, la cosecha del trigo, la molienda, etcétera, etcétera, y finalmente el empaquetado de esa harina y digamos, lo que es el mercado, lo que es la parte, digamos, de producción y de distribución y de venta de producto. Entonces, todas esas etapas
hacen de que esa kilo de harina tenga una determinada cantidad de agua en su producción. Es agua implícita. Y agua implícita, exactamente. No es que lleve esa agua, sino es un agua implícita. Esa huella hídrica, que después la vamos a comentar o vamos a ampliar, es un poco un indicador de cómo se consume agua y cómo demanda agua cada uno de la producción de un bien o de un servicio también. Bueno, estas tablas se utilizan fundamentalmente para proyectar el uso, digamos, del agua a nivel de los distintos cultivos. ¿Cómo ha ido evolucionando, ya metiéndonos en el riego en la Argentina? Bueno, las distintas provincias han ido creciendo, evidentemente la principal, digamos, provincia que todavía tiene son la provincia de Mendoza y la provincia de Buenos Aires, que ha crecido mucho, y esto hace de que sean todavía las principales provincias de mayor superficie regada. Si bien han crecido otras provincias como Salta, como San Luis en algunos aspectos, ha crecido también algunas provincias como San Juan y Entre Ríos, también la región litoral ha crecido con el uso, digamos, del riego para el sistema arrocero. Bueno, sigue siendo la zona cuyana, digamos, la que nos lleva la mayor superficie bajo riego junto con la provincia de Buenos Aires. ¿Qué regamos y qué fuente utilizamos en Argentina? La imagen de la izquierda nos está indicando de dónde sacamos el agua para regar. Fíjense que el 74% del agua que se utiliza para regar en Argentina es riego de agua superficial. Es decir, capturo agua a través de un embalse o a través de un río, tomo de un río, de un arroyo y saco esa agua para regar. Solamente el 26% es agua subterránea. Esto hace de que todavía el agua superficial sea un agua de la más importante para el riego. ¿Y qué se riega en Argentina? Fíjense ahora la torta de la derecha. Fundamentalmente se riegan frutales y viñedos, caña de azúcar y hortalizas. Prácticamente podemos decir que el 50% del país riega frutales y hortalizas. Es fruti-hortícola el riego. Siendo, digamos, otros de los otros cultivos como caña de azúcar, otras raíces, maíz, arroz y otros cultivos. El maíz creciendo cada vez más a través de los riegos a través de riego por aspersión, como ya vamos a ver, pero fundamentalmente, repito, el principal grupo de riego en Argentina está dado por el fruti-hortícola. ¿Hay alguna pregunta por ahí, Eduardo? Yo creo que aquí el aspecto más importante que podría comentar, lo viste en la diapositiva anterior, si querés volver una, que tenemos la diapositiva que teníamos, el conflicto que se produce entre Mendoza y la provincia de La Pampa por el manejo de los recursos hídricos superficiales, que hacen de que Mendoza se apropie del aguas arriba de la provincia de La Pampa, por la restricción al escurrimiento superficial en el manejo del agua, de los excesos hídricos que debería transferir a La Pampa. Sí. Por el río Atuel. El río Atuel es el caso del conflicto, sí. Sí, Mendoza retiene, como por ser agua de arriba, retiene mucha cantidad de agua y no le deja prácticamente nada a La Pampa, y esto ha generado un conflicto de más de 50 años, más de 50 años de disputa, digamos, ¿no? Y bueno, realmente hay el tema del agua, por ahí acá no se ve como muy conflictivo, si bien hay conflictos en Entre Ríos, en la zona húmeda, pero esto se agrava cuando vamos a las zonas áridas, ¿no? Zonas áridas, prácticamente quedarse con 1 metro cúbico de agua es realmente quedarse con un valor, se valora mucho más por la escasez que se tiene en toda la región, ¿no? Por eso, esas barras que están ahí en La Pampa
podrían aumentar si las barras de Mendoza se achicaran. Listo, pasar a la diapositiva que estaba Oscar, más adelante. Sí, ahora entramos ya directamente en lo que es la provincia de Entre Ríos, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el agua en Entre Ríos, digamos, que ya nuestro pago más chico, ¿no? El pago chico. Acá, esta es una imagen de la Cuenca del Plata. Esta Cuenca del Plata, nosotros estamos, Entre Ríos está ubicada a la salida de esta Cuenca del Plata, es decir, que nosotros, digamos, convivimos prácticamente con, o tenemos la influencia, digamos, o tenemos lo que es la captura del agua en exceso de prácticamente 3 millones de kilómetros cuadrados, 3.150.000 kilómetros cuadrados, y una población que supera los 80 millones de habitantes, porque acá, si vemos acá en la parte extrema está San Pablo, acá está lo que es toda la zona de la capital de Brasil, está Paraguay, Asunción, Brasilia, Asunción, y todas las grandes ciudades que están al borde de la costa del Paraná y del Uruguay en Argentina, digamos. Es decir, que todo lo que el efecto, digamos, tanto de contaminación como de consumo, como de estos 80 millones de habitantes, se ven afectados, y todo esto pasa por estos dos grandes ríos que tenemos en nuestra provincia y que desembocan lo que es que conforman lo que es el Río de la Plata, ¿no? En su salida. Así que realmente esta es una gran cuenca, una de las principales cuencas del mundo, que ya vamos a comentar que no solamente tiene agua, y vamos a ver que tiene agua no solamente superficial, sino también subterránea, y además tiene otra componente que le hace falta mucho de otras cuencas, que es la calidad de suelo, una buena calidad, relativamente una buena calidad de suelo. Entonces, tenemos una superposición de mucha agua, un agua superficial, vamos a ver que tiene agua subterránea, y vamos a ver que también tiene, por supuesto, suelos que hacen aptas toda esta superficie, no toda por igual, pero sí tiene una zona relativamente apta, ¿no? Para producción. Entonces, Entre Ríos tiene 78.000 kilómetros cuadrados, una cantidad de 1 millón y pico de habitantes, temperaturas promedio entre 18 y 19 grados, y precipitaciones que van entre los 1.000 a 1.200, y esto creciendo cada vez más, porque estas isoyetas han ido desarrollando cercanas a las 1.400 milímetros en la zona norte. Es decir que estas isoyetas han ido también evolucionando en su cantidad de milímetros, producto de esta última época húmeda que prácticamente del año 80 comienza en 1980 en toda la región, digamos, ¿no? Y por lo tanto han aumentado las últimas isoyetas en las últimas décadas, digamos, ¿no? Tenemos dos climas, fundamentalmente, a ver si alcanzamos a ver si dos climas, un clima subtropical húmedo al norte y al sur un clima templado húmedo de llanura. Esto para que se ubiquen que hay dos climas. Si yo tengo que trazar una línea, la trazaría entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Concordia como un límite, digamos, entre lo que es la zona norte y la zona sur de la provincia de Entre Ríos. Tenemos 17 departamentos, varios distritos, 106 distritos, y cuencas. Hemos dividido a la provincia entre 10 cuencas principales, estas cuencas siendo la más importante la del Gualeguay, en el centro de la provincia, y como segunda cuenca importante la del Feliciano, al norte. Imagínense que la del Gualeguay tiene prácticamente 1/3 de la provincia en superficie, una gran región de delta al sur, la región de la cuenca del Feliciano, la de Gualeguaychú, como las cuencas más importantes, aportante directamente al río vertiente, al río, en este caso Feliciano, al río Paraná, y la de Gualeguaychú y a la costa del río Uruguay. Es decir, que estas cuencas aportan indistintamente, no indistintamente, sino por una determinada vertiente, que la estoy marcando en este momento acá, una divisoria. Esta divisoria permite decir de que todas estas áreas que están al oeste aportan al río Paraná, y solamente el Mocoretá, la parte directa al Uruguay, y Gualeguaychú, y esta que es zona, digamos, de delta y zona de Ñancay, aporta al río Uruguay.
es decir, que la principal superficie vertiente es hacia el Paraná. Si bien luego se junta todo en la zona de delta para conformar lo que es el río de la Plata. Bueno, estas 10 cuencas, vamos a unos datos estadísticos nada más. Bueno, un dato estadístico también interesante de que gran parte de la población, y hoy es mayor, este número está bastante viejo, es alrededor del 80% se vive en poblaciones urbanas, es decir, que los entrerrianos vivimos en poblaciones urbanas. Por eso también la importancia que tiene de tratar muchas veces los problemas hídricos urbanos, dado que el 80% de la población está viviendo, digamos, en zona urbana, ¿no? Con respecto al agua subterránea, bueno, te lo dejo a vos, Eduardo, si te parece. Bueno, acá apareció una pregunta, Oscar. Sí. Me pregunta, la población, para un minuto que tengo que ver el chat, ¿hacia dónde aporta el Gualeguay? Sí, el Gualeguay tiene salida hacia el río Paraná, en un punto que va hacia el río, desemboca directamente en el río Paraná-Pavón, y esa es la salida que tiene el Gualeguay. O sea que prácticamente todo, vuelvo a dividir a partir de este punto, de esta raya que estoy trazando acá, de esto que está acá, este límite que está acá, todo esto va hacia, digamos, hacia el Paraná, y solamente estas áreas del Mocoretá, Uruguay, Gualeguaychú y Ñancay en este caso va hacia el río Uruguay. Bueno, el punto de salida del Gualeguay es Puerto Ruiz, ¿no es cierto, Oscar? Sí, más abajo, porque Puerto Ruiz sería el último puerto, digamos, Sí. pero desemboca sobre el Paraná Pavón, sí, que sería uno de los principales brazos del Paraná, digamos. Sí. Bueno, Paul vuelve a preguntar, dice, Oscar, aumentaron las precipitaciones, pero ha cambiado la relación en cuanto a la retención de los suelos. ¿Hay estudios al respecto? Bueno, nos estás metiendo en edafología y escurrimiento y precipitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Aumentan las precipitaciones. Lo que Oscar comentaba es que la secuencia o la alternancia de ciclos húmedo y seco aumenta, pero los eventos de precipitaciones máximas y precipitaciones mínimas también han aumentado. Cuando tenemos precipitaciones máximas son cada vez más intensas, entonces lo que tiene que ver eso con la retención de los suelos disminuye. Hay estudios al respecto, los únicos estudios que se han desarrollado y que continúan, en cierta manera, son las parcelas experimentales que lleva adelante la estación experimental del INTA Paraná, pero no tienen como objetivo medir el tema del incremento, sino medir la tasa de erosión, que seguramente ustedes lo vieron en tecnología de suelos o manejo de suelos. Lo van a ver ahora. Tuvieron el cuatrimestre pasado, pero ¿no? Que tuvieron el cuatrimestre pasado. Bueno, dice, ok, listo. Bueno, vamos a los recursos hídricos subterráneos. Entre Ríos tiene la suerte de estar ubicado en un ambiente que, fíjense, tenemos estos acuíferos, el más importante desde el punto de vista de superficie es la formación Ituzaingó, se llama así porque son arenas que tienen origen en una localidad correntina que está al borde del río Paraná, que se llama Ituzaingó. Imagínense que estas arenas fueron transportadas desde ese punto, más de 400 kilómetros, y entonces, cuando estabas en el norte contra Ituzaingó, las arenas eran gruesas por un problema de sedimentación. A medida que vas bajando, las arenas son cada vez más finas, con lo cual en el norte de Entre Ríos, ahí donde está el mouse que puso Oscar, las arenas son más gruesas, tienen mayores caudales, la aptitud del agua en toda en este acuífero es buena, va disminuyendo hacia el sur, o sea, los que viven en Oro Verde y están ya ubicados en la formación Paraná, que tiene origen marino, la formación Ituzaingó tiene origen fluvial, o sea que Paraná hacia el norte, las perforaciones que obtienen agua son aguas de buena calidad. En cambio,
buena aptitud para el consumo humano y buena aptitud para el riego. Desde Oro Verde hacia abajo nos encontramos con la formación Paraná, que es de origen marino. La conductividad eléctrica es mayor. Independientemente de ello, en la formación Paraná hay muchísimas perforaciones que abastecen fundamentalmente equipos de pivot central entre Nogoyá, Victoria y Gualeguay, en algunos casos llegando casi hasta el Gualeguaychú. Los caudales son menores que los de la formación Ituzaingó, pero sirven para abastecer pivot central. No se riega con agua superficial. Caso contrario pasa con la formación Salto Chico. La formación Salto Chico es una formación de origen fluvial, fue descrita y son arenas del río Uruguay, y ahí hay canto rodado. En el río Uruguay hay basalto. Cuando el río Uruguay tenía una gran energía por condiciones de precipitaciones muy importantes, trasladaba piedras de basalto que la iba redondeando. Entonces, abajo donde está la palabra de corrientes, las arenas tienen una gran cantidad de canto rodado, y ahí hay acuíferos de una gran potencia, y con muy buenos caudales y buena aptitud, y a medida que vamos descendiendo hacia abajo, por ejemplo, donde hice formación Salto Chico, eso casi coincidiría con un poco, cerca de Villaguay, y a medida que vamos más abajo, el contenido salino va aumentando, porque acuérdense que el agua subterránea, lo vamos a ver más adelante, se mueve en forma muy lenta, en el orden de metros año, en condiciones naturales, y entonces va intercambiando salinidad con el acuífero. Y después hay unos acuíferos que se conocen como rocas cretácicas. Roca cretácica porque está asociado al basalto. El basalto es lo que aflora en donde está Salto Grande y Salto Chico, donde está construido el embalse de Salto Grande. Bueno, estas rocas cretácicas son acuíferos de muy bajo caudal, hay que perforar roca con unas máquinas especiales, y sí tienen agua de aptitud, pero no tienen caudales suficientes para riego con destino a cultivos cereales y oleaginosas. Aunque en algunas zonas, por ejemplo, se hacen perforaciones para riego de arándanos y de cítricos en la zona de Concordia y Chajarí. Esa sería la condición general. Y después tenemos el Valle del Delta. El Valle del Delta son aguas salinas, pertenecen a una ingresión marina que les habrán comentado ya en edafología. El mar llegó hasta una localidad que se llama Médanos, que queda por ahí, Oscar. Se llama Médanos porque cuando el mar ingresó dejaba médanos como las costas de nuestras playas bonaerenses. Y bueno, los contenidos salinos, dependiendo del lugar físico que estamos hablando, son de varios gramos por litro. Conclusión: el mayor desarrollo del riego lo podemos hacer en la Salto Chico, en norte de Ituzaingó, en el norte de Formación Paraná hasta Gualeguay, y arriba, bien arriba, está la cuenca del Guayquíraro, que es una cuenca muy pequeña, pero tiene características similares a la del Ituzaingó, y también, pero ahí el riego que se hace es riego superficial a partir de tomas del río Paraná o del Guayquíraro propiamente dicho, y se hace arroz. Y por debajo, que es la próxima diapositiva que va a presentar Oscar, sí, acá dejamos un cuadro un poco de todas las características de los acuíferos, ¿no? Bien. O sea, bien, ahí está el orden de los caudales, a la profundidad que se encuentran, y hay unos parámetros, que eso es lo que está marcando Oscar, que cuanto más grande ese parámetro que se llama transmisividad, mayor caudal puede entregar, y a la izquierda, 2 columnas a la izquierda, están los caudales que puede entregar una perforación habitualmente. Por ejemplo, la Ituzaingó puede entregar entre 40 y 250 metros cúbicos hora, ya Salto Chico puede llegar hasta 500 metros cúbicos hora. En cambio, la Formación Paraná entrega caudales menores.
y hay una columna de uso, que es el destino que se le está dando, y bueno, en el caso de la Ituzaingó puede haber problemas de exceso de sulfatos, la Salto Chico no tiene problemas, lo mismo la formación Paraná tiene excesos de sulfatos, y dado que es una formación de origen marino, hay excesos de cloruro y cloruro de sodio. Ese es el esquema que tenemos. Sí. Bueno. Este cuadro es importante porque te limita cuánta agua vos podés sacar de cada zona, ¿no? Porque uno cuando quiere hacer riego, y muchas veces un productor le pregunta, bueno, vamos a hacer una perforación. Sí, ojo que acá tenemos agua de esta condición y de esta condición. O sea, esto te limita de alguna manera la posibilidad que tiene cada región, digamos, de la provincia para poder hacer una perforación para riego, ¿no? Y bueno, si se quiere regar, por ejemplo, en la zona de la formación Ituzaingó o de la formación Paraná, un pivot central grande, que se necesitan caudales importantes, a veces lo que se hacen construcciones de lo que se llaman dos perforaciones enlazadas, dos perforaciones ubicadas a una distancia lo suficientemente grande para que no haya interferencia y aporten al centro del pivot central para garantizar los caudales que necesitan esos tipos de equipos que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos, Oscar? Sí. Bueno, sí, seguimos detrás de tu tema también. Bueno, la oferta hídrica subterránea la constituye a su vez otro acuífero, que ustedes habrán oído nombrar, que es el acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní tiene, si miramos, una forma o un desarrollo similar a la Cuenca del Plata, tiene una superficie muy grande, del orden de 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene un almacenamiento importantísimo. Fíjense que ya no hablamos de metros cúbicos ni de hectómetros cúbicos, sino hablamos de kilómetros cúbicos. 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro de alto, multiplicado por 43.000. El espesor medio del acuífero Guaraní son 250 metros. Ese acuífero Guaraní está por debajo de ese nivel de basalto. Acuérdense, el basalto es lo que está en Salto Chico. La profundidad a la que hay que perforar está dependiendo del sitio, entre 800 metros, 700 metros en la zona de, por ejemplo, de Federación, y avanzar unos 300 metros más para poder explotarlo. Tiene una recarga anual, ese valor que está abajo, recarga anual media de esa cantidad, es la cantidad de agua que podríamos extraer sin producir disminuciones en el almacenamiento, y encontramos que el principal destino del agua del acuífero Guaraní es en Brasil el abastecimiento humano e industrial. Sí. Pero a medida que nos acercamos hacia Argentina, el destino es balneológico, o sea, para recreativo, porque las aguas empiezan a aumentar su contenido salino cuando nos vamos acercando desde, por ejemplo, desde Federación hasta la costa del Paraná. Lo que está marcado con verde, ahí es la zona donde se recarga, o sea, donde se infiltra el agua en el acuífero. Y lo que está pintado un poquito en el centro ahí con un color amarillo, ocre, es donde se descarga, o sea, el agua se infiltra en superficie, circula y después descarga en ese punto color ocre. Fíjense en el mapa que está abajo a la derecha lo que representa el acuífero Guaraní. En Sudamérica, obvio, estamos hablando de un acuífero que ocupa parte pequeña pero importante de Brasil, una parte importante de Paraguay, el noreste de Argentina y una parte, casi el 50% de la República Oriental del Uruguay. Las aguas de mayor aptitud para consumo humano están en Argentina, están sobre la costa del río Uruguay, que estamos hablando del orden del gramo por litro. En el caso extremo tenemos Victoria y Diamante, que estamos hablando de casi 400 gramos por litro, 80 gramos por litro. En La Paz estamos hablando de 150 gramos por litro. En María Grande estamos hablando de 100 gramos por litro. O sea, obviamente esas aguas no son aptas
para el consumo humano ni para el riego, pero tendrían, por una combinación de sales, minerales y temperatura, propiedades curativas o recreativas o balneológicas, y es para lo que se está utilizando. Oscar. Sí, yo acá en este mapa también está superpuesto lo que es la cuenca del Plata, acá exteriormente, y lo que es el acuífero guaraní. Fíjense que lo que hace es una coincidencia entre lo que es el agua superficial por la cuenca del Plata y lo que es el agua subterránea por el acuífero guaraní. Por eso nos indican a toda esta zona como una zona estratégica a nivel mundial de lo que es del agua, ¿no? Por eso es la importancia que tiene. No, es solamente comentar la temperatura que Bueno, puede llegar perfecto. hasta 65 grados, casi Sí. 70 grados, ¿no? Claro, Si acuérdense que, o si no lo conocían, cada 33 metros que vamos en profundidad aparece un concepto que se llama gradiente geotérmico, o sea que cada 33 metros que vamos en profundidad aumenta 1 grado la temperatura del agua, y si estamos hablando 1000 metros de profundidad, dividimos por 33, nos está dando 30 grados más que en superficie. O sea, si estamos en superficie, en el agua 21 grados, estamos hablando desde 50 grados por encima. O sea que son aguas que se consideran termales por dos condiciones, temperatura y salinidad. ¿Hay alguna pregunta de este acuífero guaraní que es tan importante? No sé si hay alguna duda. Paul, le vamos a comprar un micrófono. Bien, sí, porque... Sigamos entonces. Sí. Bueno, con respecto a lo superficial, en la provincia tenemos, fíjense, este mapa que indica lo que es toda la cantidad de cursos de agua permanente y no permanente en la provincia de Entre Ríos. Hay alrededor de 7.733 cursos de agua, una importante densidad de avenamiento, como se denomina. Esto es propio, digamos, de que tenemos una superficie de suelo o un suelo fundamentalmente arcilloso y con una importante cantidad de lluvia, y entonces por lo tanto esta densidad de drenaje o de avenamiento, como técnicamente se denomina, es importante, ¿no? O sea, cada vez cuando precipita, llueve, se van generando, digamos, se abren por ahí muchas veces cuando son lluvias muy intensas, cada vez se van abriendo estos cursos de agua producto de la propia erosión superficial, digamos, ¿no? Entonces, si unimos todos estos cursos de agua, hablamos de más de 42.000 kilómetros lineales, es decir, 42.000 kilómetros tiene el Ecuador, o sea que un poco unimos todos estos cursos y daríamos una vuelta al mundo. Y tenemos una disponibilidad de agua superficial compartida de 21.000 metros cúbicos por segundo. Esto es una cosa muy, muy, muy importante, la disponibilidad de agua que tenemos, producto de fundamentalmente los ríos Paraná, Uruguay y lo que es el interior de la provincia. Y por aquí, por estos dos ríos, pasa el 82% del agua superficial. Es decir que tenemos alrededor de nuestras costas prácticamente el 80 y pico % de todo el agua nacional. Así que imagínense la importancia que tiene estratégica esa agua que está pasando por estos dos ríos, Paraná y Uruguay. La disponibilidad per cápita, o sea, por habitante tenemos alrededor de 288.000 metros cúbicos por habitante por año, cuando el promedio nacional es 22.000, que ya es 22.600, que es bastante importante. Es decir, somos un área hiper, digamos, húmeda en la cantidad de agua per cápita y una de las zonas más importantes del mundo de disponibilidad de agua, digamos, ¿no? Por eso es tan importante este recurso en nuestra provincia. ¿En qué usamos el agua en Entre Ríos? Bueno, tenemos uso extractivo, como pueden ser urbano y rural, agua potable. Acá tenemos un mapa que se ve que las distintas ciudades donde se saca agua subterránea, se lo usa, fíjense, en estos puntos amarillos, son prácticamente los 150 pueblos, ciudades del interior de la provincia, que la mayoría extrae agua subterránea, ¿no? Y solamente estos puntos que están aquí en color rojo u ocre son las ciudades que se saca tanto superficial como subterránea, porque como el caso de Paraná, fíjense, o Concordia,
y Concepción Uruguay también, tienen alternativamente agua extracción de agua subterránea y también superficial y fundamentalmente y también subterránea. Es decir, que se complementan. Pero la gran mayoría, en porcentaje, digamos, de los pueblos, se extrae el agua en forma subterránea, ¿no? Esto es una característica que tiene, debido a que estos puntos normalmente no hay que tener plantas potabilizadoras, sino que se saca directamente, digamos, del subsuelo, o sea, en forma de los acuíferos, se saca el agua, solamente se le hace una pequeña cloración y se la pone en la red, digamos, de los distintos pueblos. Bueno, eso surge, perdón, eso Sí, surge Tito. también de que la mayoría de las localidades del interior de la provincia estaban ubicadas como estaciones del ferrocarril, y como ustedes se imaginarán, el ferrocarril siempre circulaba en las divisorias de agua. Entonces la disponibilidad, y en las estaciones de ferrocarril había que abastecer a las viejas locomotoras de vapor, por eso había perforaciones para abastecer de agua, y alrededor de esas localidades, perdón, de esas estaciones de ferrocarril, empezaron a desarrollarse las localidades y no había, como era lógico, estábamos en la divisoria de agua porque por ahí pasaba el ferrocarril, no había cursos que pudieran abastecerlo, salvo en contadas ocasiones. Sí. Y otro que dice, que cuenta la historia también de que esas estaciones que dice Eduardo y la reposición tenía que estar muy cerca. Por eso los pueblos están generalmente, muchos de los pueblos están alrededor de 20 kilómetros, creo que era la distancia, ¿no? O 20, 14 kilómetros, porque 14 kilómetros. yo viajaba de Concepción del Uruguay a Paraná y tenía que parar en 20 estaciones del ferrocarril. Claro. Y demoraba lo mismo que demora hoy el flechabús. Bueno, perfecto. Bueno, otro uso del agua importante es el ganadero. Alrededor de 4 millones de cabezas o más de ganado, que eso todos los días consumen agua. Lo mismo que el sector avícola. Podemos hablar de más de 160 millones de aves que consumen alrededor de 1 millón de metros cúbicos de agua al año. También las ponedoras, o sea, tanto 4 millones o más de aves que consumen otros 320 millones de metros cúbicos, 320.000 metros cúbicos. Es decir, el agua potable es extractiva, uso extractivo, el ganadero, el avícola, y por supuesto hay otro que actualmente para uso fundamentalmente recreativo, que es el agua termal. Acá tenemos algunas de las perforaciones termales con los caudales, ¿no?, alrededor. Y un poco para desmistificar un poco el uso termal, fíjense que la terma más grande, que es la terma de Chajarí, tiene un volumen de extracción, un caudal de extracción de 350 metros cúbicos hora. Y esto prácticamente una arrocera, cualquier arrocera hoy saca 350 metros cúbicos hora, digamos. Es decir que el pozo termal, más o menos, el mayor pozo termal es equivalente a una arrocera. Es decir que, porque muchas veces se habla de que se está extrayendo demasiada agua del acuífero guaraní, que van a ser desastres, etc. Imagínense que esto es prácticamente un pellizco de agua, es algo muy diminuto de sacarle a semejante acuífero estas perforaciones. Pero bueno, asimismo es un volumen de agua que se extrae permanentemente, y eso también, por supuesto, que las termas saladas que tienen alto tenor salino es un inconveniente desde el punto de vista, digamos, del vertido del agua, ¿no? ¿Alguna pregunta? El impacto ambiental. El impacto ambiental, por supuesto, sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Porque se sonó el timbre ahí, tu timbre, así que debe ser, ¿no? ¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Bueno, las termas, entonces, por lo tanto, es un tema hídrico muy importante, porque es una de las, vamos a llamar, una de las posibilidades turísticas que ha tenido la provincia en los últimos años.
aumentando prácticamente a un cuarto nivel del punto de vista de visitantes, turistas a nivel anual, y por lo tanto las termas han sido un ingreso muy importante para estas poblaciones del interior de la provincia, digamos, y la utilización del recurso hídrico en este caso ha sido vital para este tema, ¿no? Para el tema turístico. Otros usos extractivos, por supuesto, el agrícola, propiamente dicho, el principal consumidor de agua en la provincia es el arrocero, el arroz. Hay otros cultivos, por supuesto, que se riegan, como pueden ser maíz, soja, citrus, y hoy el arándano también, y la nuez pecán, han sido nuevas incorporaciones, digamos, de nuevos cultivos que se están irrigando en nuestra región. Aquí tenemos el sector arrocero, prácticamente aquí tenemos las arroceras de toda la provincia de Entre Ríos, más o menos cómo se distribuyen, por supuesto usando distintos tipos de aguas, tanto subterránea como superficial. Y bueno, acá tenemos varias tesis desarrolladas en la tesis de graduación acá de alumnos que han hecho tesis trabajando sobre los distintos aspectos de la extracción del agua subterránea y superficial para el tema de arrocero. Así que ha sido muy importante, digamos, el trabajo que ha desarrollado la cátedra a través de estas investigaciones en este aspecto del riego arrocero. Esta extracción se hace fundamentalmente a través de perforaciones importantes caudales que pueden llegar hasta aproximadamente 600 metros cúbicos hora, una de las mayores 600 metros cúbicos hora, y andan alrededor, las más comunes, entre 350, 400 metros cúbicos hora, y por supuesto las de menor caudal, alrededor de 120 metros cúbicos hora. Distintos tipos, digamos, de caudales, con distintas también calidades, como ya explicó Eduardo, en distintas partes del acuífero. Todas estas perforaciones están ubicadas sobre el acuífero, la formación Salto Chico, la gran mayoría. Otro uso del agua en la actualidad arrocero hay a través de las represas. Estas represas que se han constituido fundamentalmente en el norte de la provincia. Esto acá en esta imagen satelital, esto es la zona de Conquistadores, fíjense la cantidad, alrededor de hay más de 20 y pico de represas alrededor de la localidad de Conquistadores. En la provincia hay alrededor de 60 represas en este momento. Y en este caso la más importante, que está ubicada en esta posición cercana a Conquistadores, que es la de una empresa Pileco, de origen brasileño. De origen brasileño, exactamente. Esto tiene varios millones de metros cúbicos, alrededor de 14, 15 millones de metros cúbicos de almacenamiento, lo que constituye una presa ya de un tamaño relativamente importante. No son pequeñas represas, sino ya un tamaño de medianas, digamos, represas ya más importantes. Si bien hay algunas menores, pero esta represa con 15 millones de metros cúbicos es una represa de volúmenes muy importantes. De esta manera se acumula el agua superficial y luego se la deriva para el riego de arroz, ya como vamos a ver más adelante. Otra forma también de utilización del agua para riego en la provincia ha sido a través de los pivot. Acá esto es Ruta 6, cerca de la localidad de Paso de la Laguna. Esta es Ruta 18, acá al sur está la Ruta 18 y Ruta 6, y acá vemos la utilización de estos sistemas de pivot para el riego fundamentalmente cultivos de maíz, trigo, soja. Y bueno, hoy cada vez distribuyéndose más estos círculos de pivot que pueden andar alrededor de 24.000 hectáreas aproximadamente en la provincia en la actualidad, ¿no? O sea, esto creciendo cada mes como riego complementario, ¿no? Que con su problemática que ya vamos a discutir durante el cursado, que hace a la utilización de este sistema de riego sobre suelos pesados, ¿no? Ya vamos a ver que hay una problemática entre la intensidad de la lluvia que producen estos equipos de pivot con respecto, digamos, a la capacidad que tienen de infiltración que tienen nuestros suelos. Bueno, entre usos no extractivos y otros ejemplos de aprovechamiento, digamos, del agua pueden ser la hidroelectricidad, por supuesto, Salto Grande, con la gran producción de energía,
Y por supuesto otra importante, digamos, no aprovechamiento, sino más que bien aprovechamiento de la zona de bajos, hoy muy discutida desde el punto de vista ambiental, son las polderizaciones o también llamado defensas o atajas repuntes. Estas son terraplenes que se utilizan para evitar que, digamos, la inundación ingrese sobre los campos. Se genera un anillo perimetral digamos, de una X cantidad de hectáreas, y de esta manera se establece, digamos, un área de producción en un valle de inundación como es este que está acá del delta del Paraná y del delta del Uruguay. Es decir que esta polderización cada vez creciente en esta área digamos, muy sensible, que es un gran humedal, genera una problemática muy particular, digamos, del uso, digamos, y la defensa del agua en este tema para la producción. Lo que hace estas áreas son aumentar el área, digamos, de producción. Dijimos que estas áreas cada vez están teniendo más importancia, y estas utilizaciones, digamos, de estas atajas repuntes, defensa, son asociados a sistemas de drenajes internos. O sea que acá vamos a hablar también de estos drenajes internos que se utilizan en estas áreas para poder deprimir la napa y generar ambientes propicios para la producción agropecuaria. Bueno, acá solamente como para comentario, todo esto son los antiguos puertos hoy que estábamos hablando mucho de la hidrovía, estos son los antiguos puertos de la provincia de Entre Ríos. Fíjense que hoy prácticamente de esto quedan 2 o 3 operables, que son Concesión del Uruguay, Diamante a medias y Bicuí. El resto de estos puertos han desaparecido o prácticamente no tienen importancia hoy estratégica, pero con idea de en futuro de utilización de estos puertos, porque sigue siendo una salida y una disminución de nuestros fletes a la producción, digamos, al sacar la producción. Hoy la mayoría de toda esta producción va a Rosario, con un flete incluido, un alto flete, un costo del flete importante, y de que utilizar toda esta vía de salida de la producción a través de lo que es el sistema fluvial sería un abaratamiento de nuestros costos y nuestro flete en lo que es toda la producción agropecuaria. Este es un buen ejemplo, digamos, de cómo se podría llegar a utilizar y potenciar la utilización del recurso hídrico de estos ríos para la producción agropecuaria. Bueno, acá un comentario nada más de la utilización de en este caso, este es el viaducto Rosario Victoria, y cómo se ha utilizado en este caso, en la imagen satelital, cómo se ve, digamos, esta traza, digamos, de este viaducto sobre el valle de inundación del Paraná, ¿no? Esto tiene aproximadamente 60 kilómetros entre Rosario y Victoria, y bueno, y hoy por hoy hay una gran utilización de todo este humedal para la producción con polderizaciones, como vimos a lo largo de toda esta traza. Esto genera problemas ambientales, y vamos a discutir en esta materia también toda esta relación con el tema ambiental de todos estos sistemas sensibles, digamos, de utilización para la producción. Así que esto también vamos a discutir en esta materia. Bueno, y dijimos de que vamos a ver un poco lo que era el ciclo hidrológico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de todo esto? ¿Alguna pregunta de lo que hace a cómo se usa el agua, a cómo se usa, digamos, el recurso hídrico en distintas partes de la provincia, en el país o en el mundo? ¿Hay alguna pregunta? Si no, con esto cerramos, digamos, este tema y vemos el ciclo hidrológico. ¿No? Bueno, este ciclo hidrológico... Perdón, sí. Acá la conclusión que nos tiene que quedar a todos, Oscar, sí. La actividad agropecuaria en el riego o el drenaje es responsable del manejo del 70-75% del agua, y entonces el rol que tienen que jugar los profesionales para hacer más eficiente el uso del mismo es lo que tiene que quedar claro en esta primera presentación que acabas de hacer vos. Entonces, de ahí en adelante comenzaremos a analizar los distintos elementos sobre lo que podemos jugar. ¿Qué te parece, Oscar, si los muchachos le damos 15 minutos, puede ser? Sí, un poco menos también. Queda poco ya, queda relativamente poco, no sé.
Bueno, si les parece, muchachos, un rato descansamos. Depende de ustedes. Si no seguimos, quedan unos 10, 15 minutos. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? Y por mí seguimos. Por mí seguimos, profe. bueno. Bueno, seguimos. Bien. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el ciclo hidrológico. O sea, este ciclo que ustedes ya vienen viendo, por supuesto, de prácticamente la escuela primaria, secundaria, inclusive seguramente lo han ampliado cuando ingresaron a climatología, viendo cómo se mueve, digamos, este ciclo en la naturaleza, cómo se mueve el agua en la naturaleza, ¿no? Es decir, que estos esquemas que estamos viendo aquí se ven prácticamente, lo hemos visto a diario. Lo que vamos a ver ahora es que este ciclo hidrológico, o ciclo del agua, es un ciclo cerrado en cierta manera, ¿no? Es decir, que no tiene incorporación, ni incorpora ni saca en la naturaleza, o sea, en el mundo, agua, ¿no? Lo que sí está en un permanente continuo donde el agua se mueve con diferentes velocidades y con diferentes, inclusive estados. Recuerden que el estado puede estar, el agua puede estar en 3 estados: líquido, sólido, o gaseoso, y de esta manera poder moverse, y nosotros vamos de alguna manera con esta materia a interpretar parte de algunos de estos fenómenos como para mirarlo a través, digamos, de estas tecnologías del río y el drenaje. Es decir, que nosotros vamos a actuar en parte de este ciclo hidrológico y vamos a tratar de interpretar este ciclo hidrológico con la visión, digamos, de la posible utilización de tecnologías, fundamentalmente para cubrir cuando las precipitaciones, cuando la humedad del suelo sea escasa, poder reemplazar con riego, o cuando hay exceso, digamos, de esta cantidad de agua al nivel de suelo, poder eliminarla. Es decir, vamos a hacer primero una interpretación de este ciclo hidrológico para después poder actuar con estas tecnologías que vamos a ver en las unidades siguientes, digamos, ¿no? El ciclo hidrológico, entonces, por lo tanto, la definición es el movimiento continuo del agua en cualquiera de sus estados, en la atmósfera, en la tierra, y se mueve fundamentalmente por dos acciones conjuntas, como son la energía solar y la fuerza de la gravedad. Es decir, el agua se mueve hacia abajo, en el sentido al centro de la Tierra, a través de la fuerza de la gravedad, y se eleva en forma vertical a través de la energía solar. Es decir, se puede evaporar a través y ascender a través de la energía solar. Entonces, las fuerzas de utilización de movimiento de este ciclo hidrológico es dos: la energía solar y la fuerza de la gravedad. ¿Está entendido eso? Entonces, de este esquema básico podemos ver que hay distintos variables que van a intervenir en este ciclo hidrológico. Vamos a tomar como variable de ingreso fundamental la precipitación. La precipitación como ingreso fundamental a todo este sistema. Es decir, yo en algún lado de este ciclo cerrado, como yo dije, le tenemos que dar un inicio, y el inicio se lo vamos a dar como ingreso a la precipitación. Es decir, que el agua va a ingresar, se puede interceptar por la parte foliar, por la vegetación, parte de esa agua puede infiltrar, y va a alimentar lo que es la humedad del suelo, y a su vez esa humedad del suelo puede ir como percolación profunda a alimentar a los acuíferos. Y parte de lo que no ingrese por infiltración puede escurrir superficialmente o subsuperficialmente, inmediatamente a la superficie, y ir a alimentar a los ríos, arroyos en forma superficial. A su vez, estos ríos y estos arroyos pueden ser alimentados por un escurrimiento subterráneo, teniendo una interrelación entre el río, el arroyo, y el escurrimiento subterráneo. Es decir, muchas veces en nuestra zona, sobre todo, y vamos a hacer una referencia a nuestra zona, nuestros arroyos tienen un hilo de agua. Hoy si vamos seguramente no hay prácticamente, hoy sí porque llovió, pero los días anteriores si íbamos seguramente no íbamos a encontrar prácticamente nada de agua, porque están prácticamente la gran mayoría
con escasa cantidad de agua, pero podemos decir de que se alimentan muchos de estos arroyos o estos ríos con escurrimiento subterráneo. Es decir, cuando vemos en estos ríos o estos arroyos un pequeño hilo de agua cristalina, fresca, de baja temperatura, es agua subterránea que se está incorporando al curso de agua, ¿no? Y, por supuesto, cuando el agua, cuando llueve, como en el caso de hoy, del día de hoy, estos cursos de agua, por producto del escurrimiento superficial, crecen, y por supuesto esta agua puede ser de menor calidad, o sea, desde el punto de vista un agua de mayor temperatura, puede ser agua más sucia en cierta medida, que arrastró sedimento en forma superficial, y por lo tanto puede levantar el nivel o el caudal a veces hasta 10, 50, hasta 100 veces el caudal que lleva cuando no llueve normalmente. Se llama caudal base. Cuando hay ese pequeño hilito de agua, es un caudal base, y cuando llueve, como el día de hoy, levanta mucho el nivel, se denomina caudal de pico, caudal de crecida, de esta precipitación. Esto entonces engrosa lo que es el agua superficial. Y de todo esto tenemos lo que se llama la evaporación, que es el regreso, digamos, vamos a ver qué es el regreso del agua en forma vertical, ascendente, más que vertical, ascendente, producto de cuando hay un calentamiento de la superficie del agua, comienzan las partículas a saltar y comienzan a evaporarse y alimentar a la atmósfera de ese vapor de agua. Lo mismo lo hacen las plantas a través de su transpiración. Y ese fenómeno que vamos a ver de evaporación más transpiración, lo vamos a llamar evapotranspiración. Y de esta manera, así rápidamente, constituimos lo que es el ciclo hidrológico. O sea, nuevamente vemos que esto se mueve en un continuo, y en esta materia lo que vamos a ver fundamentalmente es que algunos elementos de cómo funciona este ciclo hidrológico, interpretarlo y tratar de solucionar alguna de estas cosas para llevarlo a la técnica, digamos, de lo que es el riego o el drenaje, conociendo estas variables hidrológicas. La variable hidrológica principal de salida va a ser la evaporación, y la de entrada va a ser la precipitación, como ya dijimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una principal variable de entrada y una principal variable de salida, que es la evaporación y evapotranspiración. ¿Hay alguna pregunta de este ciclo hidrológico así comentado? Eduardo, si quiere hacer un comentario. Sí, con respecto a lo que ustedes han visto, en clima aparece una variable que es clave, que es la infiltración, sí, que es la recarga en el perfil del suelo, en la zona no saturada, y en el caso de que haya una incorporación de agua que dé lugar a agua gravífica, va a haber una percolación y va a alimentar el agua subterránea. Entonces, la infiltración, desde el punto de vista agronómico, es el principal elemento que garantiza la producción, ya sea en secano o en riego. O sea que para que haya agua en el perfil explorado por las raíces, tiene que haberse infiltrado. Entonces el proceso de infiltración es el que regula la producción, ya sea en riego o secano. Si tenemos horizontes que limitan la capacidad de infiltración en el perfil del suelo, va a haber un impacto en la producción, independientemente de que dispongamos agua, pero que no pueda llegar a estar disponible porque la infiltración no permite el ingreso a la zona no saturada. Esa es la variable nueva que nosotros vamos a tener que valorar e interpretar. Y es la que va a definir un montón de aspectos que tienen que ver con el manejo del riego. Bien. Bueno, acá está un diagrama de bloque donde representamos lo que recién explicamos, ¿no? O sea, parte de la precipitación va a ir como escurrimiento total, parte va a ir a la intersección foliar, parte a la evapotranspiración. O sea, hay parte del agua que ni siquiera va a llegar al suelo, entonces esa flecha tiene ese sentido. Parte de la intersección foliar, lo que queda retenido en la hoja, se puede evaporar directamente. Parte puede ir por goteo hacia la parte inferior, digamos, de
de la interacción foliar y caer en el suelo como un almacenamiento superficial. Fíjense que todo esto que están acá, estos 4 que están acá son almacenamientos transitorios. Este es la principal variable de salida y esta es la principal, perdón, esta principal variable de entrada. No sé qué pasa con el... No se queda. Bueno, no lo puedo mover. Entonces, fíjense que este diagrama de bloques representa de alguna manera los almacenamientos, las principales salidas y las principales entradas, digamos, de este ciclo hidrológico, ¿no? Si vemos salida, goteo, luego tenemos que parte de la intersección foliar puede ir como escurrimiento superficial. Parte del almacenamiento superficial, lo que queda normalmente en la superficie del suelo, puede evaporarse y irse como evaporación. Luego de ese almacenamiento superficial puede ir al escurrimiento directo, que puede ser a un río o un arroyo. Parte puede ir por infiltración a introducirse dentro del suelo y formar parte de la humedad del suelo. Y de esa humedad del suelo puede ir también en forma subsuperficial al escurrimiento, como dijimos que hay una relación entre la humedad del suelo y el escurrimiento, y de la humedad del suelo puede también evaporarse, o sea, desde el suelo se evapora agua en forma directa, por el calentamiento del suelo directamente se evapora, ¿no? Y esa humedad del suelo puede ir a percolación profunda, cuando hay una determinada cantidad de agua, puede ir a horizontes más profundos y formar parte del nivel de la parte freática, o sea, el primer acuífero, ¿no? Recuerden que el primer acuífero lo llamamos nivel freático, que es aquel acuífero que la superficie se encuentra en contacto con la presión atmosférica, ¿no? Normalmente llamamos nivel freático o primer acuífero. También ese primer acuífero o ese primer nivel freático puede ascender de forma capilar hacia la humedad del suelo, alimentando esa humedad del suelo. O sea que hay una interrelación entre esos dos almacenamientos de agua, que son la humedad del suelo y el nivel freático o el primer acuífero. De ese nivel freático se puede conectar con el río. El escurrimiento total representa al río, un arroyo, y entonces por lo tanto tenemos flechas en este sentido, del nivel freático hacia el escurrimiento del río, del arroyo, o también tenemos en forma inversa, donde del río o del arroyo puede ingresar agua a nivel freático. Es decir, tenemos una doble sentido de circulación del agua entre el escurrimiento de un río o un arroyo y del nivel freático. También el nivel freático puede ir a otro acuífero, o sea, a otro escurrimiento subterráneo, un segundo acuífero, y puede haber una conexión hidráulica entre los acuíferos, y también puede ese acuífero ir a otro nivel, a un nivel freático. Esto constituye el movimiento en el interior de todo el ciclo hidrológico. Si lo analizamos a este cuadro, este diagrama de flujo, con el anterior cuadro que vimos, representa todos los mismos movimientos, pero digamos resumido en este diagrama de bloque o diagrama, digamos, de flujo, de cómo se movería el agua en la naturaleza, digamos, ¿no? Esto está representado de esta manera, en forma de diagrama de bloque. Bueno, acá lo importante es, Oscar marcó en esos cuadrados, intercepción, almacenamiento, humedad del suelo, nivel freático, escurrimiento subterráneo, es lo que significa en volumen y tiempo de permanencia. Obvio, la intersección foliar puede ser unos milímetros, pero rápidamente se puede llegar a evaporar. El almacenamiento superficial pueden ser de decímetros, o sea, 10 centímetros, medio metro, etcétera, y rápidamente escurre. La humedad del suelo, en el perfil explorado por las raíces, pueden ser 100 milímetros, 200 milímetros, pero demora días el cultivo en evaporarlo,
el nivel freático ya son metros de agua, el equivalente en metros de agua, y ya empiezan a ser meses en que está almacenado, y el último volumen, que es el escurrimiento subterráneo, pueden ser varios metros de agua, y demoran años en ser agotados. Por lo cual, fíjese la importancia que tiene. El escurrimiento subterráneo, como tiene la capacidad de almacenar por un tiempo muy prolongado, puede ser el capaz de suministrar agua para riego, porque tiene una continuidad en el tiempo mucho mayor que el escurrimiento total. Si yo quiero garantizar el abastecimiento a partir del riego de un río, obvio, lo tendré que tener una toma que me garantice que tenga agua, pero el movimiento del agua en los principales ríos es continuo, pero en los cursos internos del río, de la provincia de Entre Ríos, pueden demorar días y agotarse. O sea que yo, para hacer uso del escurrimiento superficial, como Oscar comentaba hoy, tendré que construir una represa de almacenamiento, como hacen los arraceros, para de esa manera retener y aumentar ese volumen de almacenamiento para que pueda utilizarse para riego. Ese es el concepto. Cuando voy de arriba para abajo, almaceno más y tengo arriba menos tiempo de permanencia, abajo mayor tiempo de permanencia, más volumen almacenado, y puedo utilizarlo para riego de una manera distinta. Sí, lo que vamos a ver en la clase que viene van a ser justamente estas relaciones entre las distintas variables, donde se mueve de distintas variables. Es decir, yo lo que voy a hacer es relacionar distintas precipitaciones con la infiltración, qué va a pasar con el almacenamiento subterráneo, qué va a pasar con la humedad del suelo, cómo vamos a calcular el escurrimiento superficial. O sea, vamos a trabajar sobre este ciclo hidrológico, interpretándolo y fundamentalmente poniéndolo en un sentido de la tecnología que vamos a ver en riego y en drenaje, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ustedes comprendan cómo se maneja el ciclo hidrológico y cuál es la interrelación entre los almacenamientos, las entradas y las salidas del agua en este sistema. ¿Hay alguna duda de este cuadro? Si no, voy pasando ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Listo? Bueno, acá son los tipos de variables, o sea, como ya vimos, las variables de entrada al sistema, fundamentalmente la precipitación, la de salida van a ser la evaporación, evapotranspiración y el escurrimiento total. Estas son, y la variable de almacenamiento van a ser la intercepción superficial, el almacenamiento superficial, el agua en el suelo y los almacenamientos freáticos. Y los de transporte interno va a ser el goteo, el escurrimiento por el tronco del follaje, la infiltración, la recarga y el ascenso capilar. O sea, fíjense que cada una de las variables tiene tanto una función de entrada al sistema, de salida, de almacenamiento o de transporte interno, ¿eh? Eso es para categorizar estas variables de cómo funcionan en distintas partes del ciclo hidrológico. Así que esos son los tipos de variables. Vamos a ver, por supuesto, que nuestra gran actuación, digamos, desde el punto de vista del riego y del drenaje, va a ser la zona, entre la zona de aireación, o zona no saturada, y la zona desaturada, que van a tener características totalmente diferentes de funcionamiento, y entonces, por lo tanto, nuestra actuación fundamental de nuestro ciclo hidrológico va a estar centrada en este aspecto, digamos, de estas dos regiones saturada y no saturada. Y, por supuesto, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a ver y vamos a tratar de interpretar cuáles son esos cambios de este ciclo hidrológico, es decir, fíjense que acá tenemos dos ambientes, un ambiente relativamente natural, sin riego, a la izquierda, en secano, con un determinado funcionamiento del ciclo hidrológico, y por lo tanto a la derecha vamos a tener un ejemplo de cómo nosotros con el riego y la extracción de agua y la incorporación de agua en el riego vamos a cambiar este ciclo hidrológico, producto, digamos, de
la diferente funcionamiento. O sea, cómo vamos a traer el agua, extraer el agua y cómo la vamos a aplicar a la producción agropecuaria, a través de canalizaciones, tubería y riego en general. Es decir, que nosotros vamos a hacer un cambio del ciclo hidrológico, fundamentalmente de pensar una agricultura en secano con una agricultura bajo riego, digamos, ¿no? Bueno, y el balance hídrico, que un poco lo tenemos que analizar, es, de alguna manera, es el ciclo hidrológico que se da en la naturaleza y cómo se da y cómo este balance se conforma a través de los principios de conservación de la masa, y hay un equilibrio, en cierta manera, entre entrada, de salida y las variaciones que tiene el sistema de los distintos almacenamientos. Es decir, que yo puedo plantear balances. Como todo balance es una suma o una comparación de entradas y salidas normalmente, ¿no es cierto? O sea, cuando uno tiene un balance económico, lo que estamos viendo es cuánto salió y cuánto entró. Lo mismo vamos a hacer con la contabilidad del agua. Es decir, si yo saco más de lo que tengo, evidentemente voy a entrar en un déficit, una especie de sequía, digamos, producto de que estoy sacando más de lo que ingresa. Entonces, plantear ese balance me va a permitir a mí determinar cuál van a ser mis entradas, mi salida, y ver y de cuantificar cuál van a ser la diferencia, digamos, de esta entrada y esta salida, ¿no? Entonces podemos plantear un balance anual de un área, de un potrero, de una región, de zonas, de diferentes zonas, donde el ingreso, dijimos, de todo esto es la precipitación, que va a ser igual a la evapotranspiración, más el escurrimiento que se vaya en forma superficial, más y menos, vamos a ver la variación del almacenamiento superficial, más o menos el delta de humedad del suelo, y más o menos el almacenamiento o reservorio del agua subterránea, en este caso nivel freático. Es decir, que yo lo que voy a tener va a ser un ingreso, que va a ser la precipitación, y eso va a ser igual a mis otras salidas, que van a ser la evaporación, más el escurrimiento superficial, y más y menos los distintos almacenamientos que voy a tener, que dijimos que podían ser tres: el superficial, el de humedad del suelo y el de agua subterránea. Es decir, planteado ese balance en una cuenca, me va a permitir, de alguna manera, en un área determinada, me va a permitir hacer que yo pueda identificar si esos ingresos o egresos van a ser positivos o negativos y van a estar en equilibrio. Si esto está en desequilibrio, puedo llegar a tener soluciones a través del riego o a través del drenaje, si fuera el caso, para eliminar ciertos excesos de agua. Entonces, lo importante de conocer un balance anual de este tipo va a ser ver si yo voy a tener muchas veces balances positivos o balances negativos, para ver si tengo excesos o déficit en un área o en una cuenca. No sé, Eduardo, si querés complementar un poquito este balance. Claro, esto es un balance anual, y después cada uno de estos almacenamientos juega con distintos tiempos. Acuérdense que, ¿cómo se llama? El balance del almacenamiento superficial tiene un tiempo de duración distinto al almacenamiento de la humedad del suelo y distinto al almacenamiento en el acuífero. Por eso hacemos este análisis a nivel anual. A nivel de un evento, por ejemplo, una precipitación, que es lo que vamos a ver más adelante, las variables juegan de una manera distinta. Acá. No, esto sería con aporte de otra cuenca. Esto se puede ampliar. Esto sería otro balance con aportes de cuencas subterráneas. Entonces, fíjense cómo yo aporto no solamente de la precipitación, sino estoy aportando otras aguas que provienen de otras cuencas de forma subterránea, ¿no es cierto? Por eso cambia este balance hídrico que planteé más sencillo en la vez anterior. O sea, acá son con aportes de otras cuencas subterráneas. Es lo mismo, pero con otra incorporación de agua subterránea al sistema. Y lo que decía, también podemos hacer un balance anual para una serie de años, y lo cual se simplifica, digamos, todo esto, porque los almacenamientos, al ser positivos o negativos a lo largo de un periodo de tiempo, se
se anulan y entonces se compensan. Entonces muchas veces el balance general o más sencillo de varios años puede ser la precipitación igual a la evaporación más el escurrimiento superficial. Es decir que si hacemos a lo largo de un año, de varios años, 10 años o más, en una cuenca, podemos plantear este tipo de balances, digamos, más simplificado, porque las variables, digamos, de almacenamiento se anulan, digamos, ¿no? Porque pueden ser en un momento positivos, en otros momentos negativos, y de esa manera anularse. Y Bueno, el balance de eventos, que es lo que vos decías, Eduardo, si lo querés sí. explicar. Bueno, en el caso de un evento, nosotros, un evento es un efecto, una precipitación en particular. Por ejemplo, la que pasó ayer, no, pero fue muy chiquita. Pero, por ejemplo, supongamos una precipitación de 40 a 50 milímetros, va a producir un incremento en el almacenamiento de la intercepción foliar, va a producir un incremento en el reservorio superficial, va a dar lugar, si la precipitación es importante, a un proceso de infiltración y a un proceso de escurrimiento. O sea, que aquí el balance relaciona lo más importante es precipitación y el escurrimiento, porque a nosotros al final, si nos interesa ver cuánta agua se incorporó al perfil del suelo, deberíamos solamente tener en cuenta la variable I, infiltración, y a la P, que está a la izquierda, restarle todos los otros elementos y dejar I como única variable. Y esa sería la variable de un evento. O sea, yo en realidad me interesa saber la lluvia de 40 milímetros, cuánta agua me deja que infiltre en el suelo. Obviamente, eso va a depender del contenido de humedad en el perfil del suelo, va a depender de la capacidad del cultivo en la intercepción foliar, y el resto será producto del escurrimiento. Entonces, este tipo de balance nos permiten a nosotros, en función del objetivo, despejar una fórmula pasando algunos términos hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa sería la idea. Bien. Bien, entonces la idea de estos balances, como siempre decimos, es equilibrar y ver un poquito cómo se distribuye el agua en este sistema y tomando parte de un evento varios años o un año y de esa manera analizar cómo son las distintas variables hidrológicas. Repito, nosotros a partir de la clase que viene vamos a comenzar a ver esta hidrología agrícola desarrollando estas variables hidrológicas para que se tenga una mayor interpretación del fenómeno físico, cómo se mide, cómo se interpreta y cómo podemos estimarla o cómo podemos medirla en campo, si fuera el caso, digamos, ¿no? Entonces, esto va a ser importante para que ustedes puedan plantear el análisis o el conocimiento de estas variables en forma, tanto con una estimación o en forma directa midiéndolas. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Yo diría que si hay alguna pregunta sobre este tema. Yo después le voy a hacer un par de preguntas vinculado al inicio de los horarios de clase. ¿Ustedes tienen un compromiso alguno para empezar más temprano o este horario le viene bien a todos? Bueno, asumo de que estamos todos bien. Seguimos viniendo. No tengo de mi parte todo bien, digo, no bueno, hay problema. Les comento porque nosotros entonces, entre estas horas de clase más las clases de consulta, cumpliríamos las horas que nos exige el plan de estudio. El plan de estudio no nos permite dictar más de 4 horas semanales, que es la que asignaron a riego y drenaje, porque hay otras materias que están distribuidas en el semestre. Nosotros en las 14 semanas que dura el semestre tenemos que cumplir una cantidad de clases. Hay materias como EDAFO que lo tienen que hacer en 2 semestres y nosotros en el semestre específico. O sea que nosotros vamos a cumplir los horarios en las clases de los lunes, si es necesario, en clases de consulta durante la semana, y de esta manera interactuaremos con ustedes. Oscar.
Bueno, no sé si hay algo más de alguna pregunta. Si no, nos veríamos el día lunes a las 15 horas, entonces. Bueno, Griselda, vos le pasás el vínculo a Geraldine para que ellos descarguen el programa, porque ese programa va a servir para el primer práctico. Ya lo puse en el aula. Bueno, ya está cargado en el aula virtual. Bueno, no, sí. Y Paul, ¿conseguiste el micrófono? Bueno, chicos, Estamos nos entonces. vemos entonces el día lunes. Flaca, quédate.